Entonces, empecemos. Hoy vamos a hablar de los tipos de películas, componentes y usos. Como les digo, esta es la primera de varias capacitaciones que vamos a dictar. Hoy vamos a hablar tanto de la parte arquitectónica como automotriz. Vamos a tratar de que no sea algo muy largo, pero sí abarcar los grandes grupos que tenemos de películas, sus componentes principales y los usos. Entonces, bienvenidos. Paula, no veo ni escucho nada. Vamos a empezar. Bueno, primero les vamos a contar un poquito de quién es Spectra. Spectra Window Film es una marca de películas estadounidense que nace con el fin de suplir las necesidades del mercado latinoamericano. Spectra lo que hace es ofrecer películas a un precio muy competitivo sin sacrificar la calidad de los productos. ¿Qué son nuestras películas? Son películas que cumplen con los estándares americanos de fabricación, pero le permite a las empresas locales de Latinoamérica hacer instalaciones más confiables con la tranquilidad de vender un producto americano que les permite conservar excelentes márgenes de utilidad. Esto es muy importante, creo que todos los que están acá han trabajado con la marca Spectra, sabemos el respaldo que nos brinda, sabemos la experiencia que tenemos y obviamente pues Impacto Solar también es una empresa que lleva ya muchos años trabajando con esta marca y también tiene todo el respaldo para que ustedes puedan estar seguros de que trabajan con películas de excelente calidad, con estándares americanos de fabricación. Spectra es una marca de películas que tiene precios supremamente competitivos en gran parte porque es una película que está pensada muy para el mercado latinoamericano. Entonces, en Estados Unidos hay marcas gigantescas de películas que invierten unas cantidades enormes de dinero en mercadeo. Obviamente, todo ese dinero se aplica al precio y los precios son supremamente elevados con productos de una calidad igual o incluso a veces la calidad de las películas de Spectra puede llegar a ser mejor. Entonces aquí pues como que lo que queremos es hacerles una pequeña presentación, aunque sabemos que ya ustedes conocen la marca y el respaldo que ella brinda. Ahora sí, entremos como en materia, ¿listo? Lo primero que les voy a hablar es la construcción básica de los polarizados. Esto es importante para después entender cómo los componentes que tienen los diferentes polarizados se afectan o no por esta construcción. Entonces, esta imagen que ven acá, acá vemos esto azul que ven acá, es como si fuera el vidrio, y esto es, si pusiéramos un polarizado y lo dividiéramos en sus capas, estas serían las capas básicas que lo constituyen. ¿Listo? Lo primero que nos encontramos al retirar el liner y instalar el polarizado en el vidrio es un adhesivo. El adhesivo es muy importante que el adhesivo sea de alto rendimiento. Obviamente las películas americanas hacen una inversión gigantesca en desarrollar adhesivos que realmente sean duraderos en el tiempo, porque hay muchos tipos de películas, hay películas que son muy económicas, pero al no tener adhesivos de buena calidad, instaladas el primer día se ven igual, pero a los 6 meses se pueden deteriorar supremamente fácil. Entonces, el adhesivo es una parte crucial y es muy importante que sea de muy buena calidad. Hay dos tipos de adhesivo principales en los polarizados. Uno se llama Pressure Sensitive y el otro se llama Dry Sensitive. Es lo que conocemos como pega lenta o pega rápida. El adhesivo Pressure Sensitive es el adhesivo que cuando quitamos el liner y hacemos como cierta presión en el polarizado, lo podemos sentir. Y el adhesivo Dry Sensitive es un adhesivo que fue desarrollado más adelante, después del Pressure Sensitive, y es un adhesivo que cuando quitamos el liner y tocamos es como si la película no tuviera pegante, pero ese adhesivo se activa con el agua. El adhesivo Dry Sensitive es exclusivamente diseñado para instalaciones arquitectónicas. El adhesivo Pressure Sensitive puede funcionar tanto en instalaciones arquitectónicas o en instalaciones automotrices. ¿Cuál de los dos es mejor? No depende, depende más como de los gustos del instalador o de las condiciones de la instalación. Una ventaja del adhesivo Dry Sensitive o el pega lenta es que
al demorarse un poquito más en activarse en vidrios muy grandes, pues te va a permitir corregir ciertos errorcitos de instalación, más fácil que un pega rápida o pressure sensitive que se instala y se pegó de una. La ventaja, por ejemplo, de un pega rápida o pressure sensitive es que al activarse más rápido el adhesivo en condiciones extremas de calor o de frío, la película se va a adherir más rápido al vidrio y va a haber menos posibilidades como de que se devuelva o de que tenga dificultades para adherirse. Entonces escucho, ya no me está viendo. Es que todavía no me dice. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Alguno, por favor, puede activar el micrófono y decirme si me está escuchando? Sí, se escucha Sí, bien. estamos Muy escuchando. bien. Sí, se Ah, escucha muy bien. Listo, perfecto, muchas gracias. Ya lo pueden desactivar. Listo, entonces ya voy a seguir compartiendo la pantalla. ¿Qué? Que ellos están en otro enlace al parecer. ¿Quién es? ¿Cuál es el enlace? El que yo te envié. Bueno, entonces tenemos la primera parte entonces con la que nos encontramos es con el adhesivo, que es el que va adherido al vidrio, ¿cierto? Después del adhesivo está la capa de protección ultravioleta, que es esta capa que vemos acá. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? La protección ultravioleta en los polarizados no se hizo para proteger los muebles o para proteger a las personas, para eso no fue pensada. La protección ultravioleta se hizo para proteger el poliéster, que es la base de los polarizados, porque el poliéster es un material con unos enlaces moleculares muy débiles que al ser penetrados por los rayos ultravioleta se puede dañar muy fácilmente. Entonces, por eso, esa capa de protección ultravioleta está para proteger esta capa que sigue acá, que es la capa de poliéster. Y eso tiene ciertas implicaciones que les voy a contar ahorita un poquito más adelante. Entonces está la capa de protección ultravioleta, luego encontramos la capa de poliéster y a esa capa de poliéster se le agregan diferentes materiales de acuerdo a la necesidad que se tenga. ¿Qué materiales? Se le puede agregar capas de metal, se le pueden agregar capas de cerámica, se le puede agregar color, dependiendo como de lo que se busca o para lo que está hecho el polarizado. Después de esas capas hay una capa antirraya, que es una capa muy importante. No es que el material no se vaya a rayar si yo lo froto con una superficie rugosa, ¿cierto? Que con una esponja y se rayó, pero ¿por qué si tenía capa antirraya, ¿cierto? No se trata de eso. La capa antirraya está hecha para que el material, pues en primer lugar, cuando lo estés instalando con una espátula de buena calidad, el material no se raye, o para que cuando tú lo limpies, la persona que lo tiene instalado lo pueda limpiar con una microfibra y todo eso, evitando rayones. Pero obviamente cuando haya alguna superficie rugosa o algo así, pues va a terminar por dañarse el material. ¿Listo? ¿Qué es muy importante de esta parte? Como pueden ver, la capa de protección ultravioleta que tiene que proteger a este poliéster está después del adhesivo. Si yo volteara esto e instalara la película por fuera, vamos a ver que todos los rayos del sol van a llegar y van a empezar a dañar la capa antirraya, las capas de metal o de cerámica, la capa de poliéster, y esta capa de protección ultravioleta solamente protegería el adhesivo. Por eso, los polarizados, que son para vidrios interiores, siempre se deben instalar por dentro. Porque si tú lo instalas por fuera, todos los rayos ultravioleta van a terminar dañándolo supremamente rápido. Y por eso no tienen garantía en exterior. Listo.
Ahora sí vamos a empezar a hablar de los tipos de polarizados. Para esta presentación los vamos a dividir según la aplicación. Están los polarizados automotrices y arquitectónicos. Según la construcción, están los polarizados Dyed, Glue, Sputtered, nanotecnología. Y según los componentes tenemos películas entintadas, metalizadas, híbridas y cerámicas. Entonces esto es como lo que vamos a desarrollar acá en esta charla. Entonces vamos a empezar. Según la aplicación tenemos polarizados automotrices y tenemos polarizados arquitectónicos. ¿Qué es muy importante de esto? Si uno coge un polarizado automotriz y coge un polarizado arquitectónico y los mira, pues puede decir que son supremamente parecidos, pero son materiales hechos para cubrir necesidades diferentes y para tipos de vidrio diferentes. Por eso nuestra recomendación siempre es que instales los polarizados automotrices en carros y los polarizados arquitectónicos en casas o en oficinas, en vidrios planos. Hay como dos diferencias principales entre un polarizado automotriz y un arquitectónico. La primera es que el polarizado automotriz está hecho para el vidrio del carro. Un vidrio de un carro a veces le da un sol de la mañana y a veces un sol de la tarde, a veces está guardado varios días, está a la sombra. Entonces no es un vidrio al que le dé el sol todo el día, todos los días, como un vidrio arquitectónico. Entonces, por eso, un polarizado arquitectónico debe tener una resistencia mucho mayor porque tiene una exposición muchísimo mayor y mucho más continua a los rayos solares que un vidrio automotriz. Otra diferencia es que los polarizados automotrices en general están hechos para termoformarse, es decir, están hechos para que tú lo puedas instalar en vidrios curvos como los de los carros, mientras que un polarizado arquitectónico no está hecho para eso. Entonces, si tú instalas un polarizado arquitectónico en un carro, lo más probable es que tengas muchos problemas para instalarlo porque los vidrios de los carros son más curvos que los vidrios arquitectónicos. Y por último, los polarizados automotrices generalmente ejercen una acción de absorción de calor mucho más alta que los polarizados arquitectónicos, pero esa absorción en un carro no es tan delicada porque el carro se mueve. Entonces, cuando el carro está en movimiento, toda esa absorción sale, todo ese calor sale, mientras que en un vidrio arquitectónico, cuando está sometido a unos niveles de absorción muy, muy, muy altos, puede generarse una ruptura por estrés térmico. Entonces, nuestra recomendación es que siempre que instales en carro, instales un polarizado automotriz y en arquitectónico, un polarizado arquitectónico. Entonces, aquí los vamos a dividir un poco para empezar a hablar de cada uno de los tipos de construcción, sus componentes y sus usos. En los polarizados automotrices tenemos estos tipos de construcción. Tenemos la construcción glue, la construcción dyed, la construcción deep dyed, nanocarbón, nanocerámica y high definition. Y en el polarizado arquitectónico tenemos el metalizado, que puede ser laminado o sputter, tenemos películas híbridas y tenemos películas cerámicas. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Listo, entonces vamos a empezar con los dos tipos más básicos de polarizado automotriz. Las dos construcciones más básicas son la construcción glue y la construcción dyed. ¿En qué se diferencian estos dos polarizados? Se diferencian en el lugar donde se ubica el color en cada uno de ellos. En el polarizado glue, que es el polarizado más económico, Spectra no tiene polarizados glue, pero por ejemplo la marca Solar Master es un polarizado glue. El color está mezclado con el adhesivo. Entonces, si recuerdan esta imagen,
Recuerden que la capa de protección ultravioleta es para proteger el poliéster, o sea, se encuentra después de la capa de adhesivo. Si nosotros tenemos el color mezclado con el adhesivo, el sol va a entrar por acá y los rayos ultravioleta van a dañar mucho más fácil ese adhesivo, ese color, que si el color estuviera protegido de los rayos ultravioleta, como lo vemos en el polarizado Diet. En el polarizado Diet, el color se encuentra separado del adhesivo porque está en el poliéster y por eso está protegido de los rayos UV. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los polarizados económicos se pueden poner morados o rojos tan fácilmente? Esto sucede porque el color negro que tienen los polarizados se logra por la mezcla del color amarillo, azul y rojo. Mezclan esos tres colores en diferentes porcentajes y con esto se da el color negro. Pero el sol llega y empieza a dañar los pigmentos. Y el pigmento amarillo es el pigmento más inestable que hay, es el primero que se daña. Y al quedar azul y rojo, el polarizado se pone morado. Por último, el pigmento más resistente, por decir algo, es el rojo. Entonces, a veces los polarizados se vuelven rojos porque el pigmento amarillo y el azul se dañan y queda el polarizado con el tono rojizo. Esto sucede más rápido en los polarizados glue, que no son estables, que no tienen color estable, porque los rayos ultravioleta llegan y empiezan a dañar ese pigmento. En el polarizado Diet, al contrario, el color está separado del adhesivo, o sea, está acá en la parte del poliéster y está protegido de esta capa de protección ultravioleta. Entonces, les voy a mostrar un video en el que hacemos una prueba muy sencilla, que tal vez muchos ya la conozcan, donde con alcohol retiramos el adhesivo en un polarizado económico y en un polarizado Diet Spectra, el BK Spectra, para que miren lo que pasa. Miren esto. Entonces, primero, el de abajo es el polarizado de Spectra. Ahí vamos a retirar, aplicamos alcohol y retiramos el adhesivo. Miren cuando retiramos el adhesivo, que el color no se afecta para nada. Miren, ahora vamos a hacer lo mismo con un polarizado que es de glue, de construcción glue. Vamos a retirar el adhesivo aplicando el mismo alcohol y miren lo que pasa. Inmediatamente el color desaparece, por eso, porque el color está mezclado con el adhesivo. Entonces, esta es una prueba muy sencilla y en esta prueba podemos ver cómo la construcción de un polarizado, ustedes cogen un polarizado económico y un polarizado Diet y es muy difícil a simple vista ver la diferencia, pero podemos ver cómo realmente la forma en que está construido el polarizado sí afecta su calidad y afecta su durabilidad. No por nada un polarizado glue, incluso uno de buena calidad, tiene una garantía de solo 1 año, mientras que un Diet tiene una garantía de 5 años. Entonces, acá vamos a hacer como el resumen, teniendo en cuenta el tema de la capacitación, el resumen de lo que hemos dicho. Entonces, tenemos polarizado glue y polarizado Diet. En el glue el color está mezclado con el adhesivo, no se encuentra protegido de los rayos UV. En el Diet el color está en el poliéster, protegido de los rayos UV y separado del adhesivo. Los componentes del glue son un poliéster, los tintes que se mezclan con el adhesivo. Aquí hay algo muy importante. Dentro de cada forma de construcción también hay diferentes tipos de calidad y esta calidad se ve afectada por muchas cosas. Por ejemplo, un polarizado glue
puede ser de mejor calidad si el poliéster es de mejor calidad, si los tintes, por ejemplo, son estables, entonces a pesar de que el sol lo deteriore, se va a deteriorar de una forma uniforme y no se va a poner rojo o morado. Si tiene protección ultravioleta y capa antirraya, porque hay materiales, no sé, traídos por ejemplo de Taiwán, que ni siquiera tienen capa de protección ultravioleta o capa antirraya. Entonces, además de que se decoloran, se ponen morados, el adhesivo es de peor calidad y se embomban mucho más fácil. Entonces, incluso en ellos, en materiales desde los más económicos, la recomendación es buscar una mejor calidad. Los usos de un polarizado glue, pues son instalaciones automotrices, recomendamos nunca instalarlo en vidrios arquitectónicos, donde lo más importante es un precio económico. Para sus clientes que les dicen, póngamelo más barato, pues le pueden poner este tipo de película. En el dyed, por el contrario, el color se encuentra en el poliéster, está protegido de los daños UV que son supremamente dañinos y están separados del adhesivo. Los componentes son un poliéster que ya está entintado, o sea, el poliéster es el que tiene el color, una protección ultravioleta y capa antirraya, y los usos recomendados son en instalaciones automotrices, donde queremos dar una mejor garantía, a un muy buen precio, porque sigue siendo un material bastante económico, y donde la necesidad principal del cliente es dar tonalidad a los vidrios del carro. Miren que aquí no hemos hablado de control de calor, de una super visibilidad. Obviamente, si el poliéster es de mejor calidad, la visibilidad va a ser mejor, pero es un material hecho para darle tonalidad a los vidrios. Puede ser darle privacidad o darle una tonalidad para que se vea más bonito, pues, y no sea el carro con los vidrios completamente transparentes y todo eso. Entonces, ahí es donde se recomienda este tipo de polarizados. Listo. Entonces, ya que entendimos la diferencia entre dyed y glue, queremos también hacer una pequeña diferenciación entre deep dyed y dyed. Dyed es como teñido, ¿cierto? Entonces, hay dos formas de teñir ese poliéster y que el poliéster sea el que tenga el color. En el polarizado dyed, no sé si ustedes han visto, como que la base del poliéster son unas bolitas, como unos chips. Y esos chips, ponen unos chips amarillos, unos azules y unos rojos para lograr el color negro, tal como les dije ahora. Todas esas bolitas son sometidas a calor y con máquinas se prensan y se hace el poliéster. En el polarizado deep dyed es un proceso mucho más lento y mucho más controlado, en el que lo que se hace es como si fuéramos a teñir una tela durante mucho tiempo, con mucha paciencia, a grandes profundidades. Ese poliéster, que es de muy buena calidad, se sumerge en tintes que son completamente estables, o sea que no van a ponerse rojos ni morados, ni púrpura, ni nada de eso. Y el poliéster dura un tiempo ahí y termina siendo teñido de una manera mucho más controlada. Por eso, un polarizado deep dyed ofrece ventajas. Una de ellas es que es un polarizado mucho más uniforme. No sé si alguno ha instalado polarizado, por ejemplo, el black, que es un polarizado dyed, el BK de Spectra. Cuando se instala en vidrios arquitectónicos, que es una de las cosas por la que no lo recomendamos, a veces se le ven como algunas vetas, o sea, como si no fuera completamente uniforme el color. Esto sucede porque la mezcla de los pigmentos no es exactamente la misma en cada parte de la fabricación del poliéster. Mientras que en un deep dyed, en general, esa mezcla es supremamente uniforme. Entonces, si cogemos una lámina más grande de ese mismo polarizado deep dyed, vamos a ver una tonalidad supremamente uniforme en todo el vidrio. Aunque no es recomendado para vidrios arquitectónicos, esto sí genera la ventaja de dar una mejor visibilidad y una mayor nitidez. Y ahorita vamos a ver cuáles polarizados son los que están construidos con esta tecnología Deep Dyed. Listo, entonces ya hasta aquí
hemos hablado de los polarizados más básicos, Glue, Diet, y un poco del Deep Diet, del que vamos a hablar más adelante. Ahora, cuando nosotros les pedimos que se inscribieran y nos contaran las dudas que tenían principales, una de las más frecuentes fue la diferencia entre nanocarbón y nanocerámica. Entonces, vamos a hablarles un poquito de estos materiales que están en pleno furor, para qué están hechos y cómo están fabricados. ¿Listo? Bueno, entonces, antes de hablar de nanocerámica y nanocarbón, queremos que conozcan un término técnico que se llama materiales cerámicos. Las películas cerámicas, en general, como término técnico, son películas que tienen un alto control de rayos infrarrojos sin contener metal. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no es que sean las películas que más calor controlan. De hecho, una película metalizada puede tener un control mucho más alto de calor que un material cerámico, que una nanocerámica o un nanocarbón. Más adelante vamos a ver por qué. Lo que pasa es que en los carros principalmente, las personas no quieren que su carro, los vidrios de su carro se vean con un tono espejo o con un tono reflectivo. Entonces, hace un tiempo empezaron a desarrollar la nanotecnología para agregar partículas que tienen un alto control de rayos infrarrojos sin necesidad de dar ese efecto espejo para que controlen esa parte de la energía solar. Estos materiales son supremamente estables en sus propiedades. Pues, por ejemplo, un carbón, si nosotros vemos y analizamos el carbón, a lo único que se puede degradar al final es a un diamante. O sea, un carbón es un material que conserva sus propiedades durante muchísimo tiempo y es un material supremamente estable. Entonces, las personas que desarrollaron este tipo de películas aprovecharon esto y aprovecharon la alta absorción que tienen estos materiales para controlar el calor. Y son materiales que ejercen su acción de control de calor por medio de la absorción. Eso también es muy importante, ahorita vamos a ampliar un poquito este concepto. Entonces, dentro de los materiales cerámicos está el nanocarbón y la nanocerámica. Estos son términos un poco más comerciales y les vamos a hablar un poquito de las diferencias entre uno y otro. Una diferencia importante es que el nanocarbón es un material que tiene un rango de rechazo o de absorción de rayos infrarrojos grande. O sea, desde un 55% de control infrarrojo ya podemos estar hablando de nanocarbón, pero puede llegar hasta un 85%. Mientras que generalmente la nanocerámica siempre tiene un control infrarrojo superior al 80%. Entonces, esto significa que el nanocarbón controla menos que la nanocerámica, depende. Porque si tú te encuentras con un nanocarbón que controla 85 y una nanocerámica que controla 80, pues está controlando más el nanocarbón. Pero si es un nanocarbón que controla 60, pues obviamente la nanocerámica va a controlar más porque generalmente va por encima de 80. Esto es como importante para que lo tengan en cuenta, porque no necesariamente el uno controla más que el otro. Hay que analizar caso por caso. Bueno, se ha encontrado que las partículas de carbón tienen un poco menos absorción del calor. Esto es bueno en muchos casos porque cuando el vidrio absorbe demasiado calor, el vidrio se calienta mucho, ¿cierto? Entonces, muchas personas les van a decir, vení, pero es que yo instalé nanocerámica y antes el carro se me calienta más, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante aclarar que estas películas lo que hacen es una absorción del calor, por eso el vidrio se va a calentar más. El vidrio no puede absorber calor infinitamente. Cuando es necesario, él empieza a transmitir ese calor al interior y al exterior, ¿cierto? Entonces, si tú tienes el carro expuesto al sol durante 2 horas, cuando te subas, el carro se va a sentir caliente. ¿Cuál es la diferencia?
Cuando el carro empiece a estar en movimiento, ese calor va a salir mucho más fácil por leyes de la física, porque gran parte de él está ubicado en el vidrio. Y por otro lado, el carro se va a enfriar mucho más rápido cuando prendes el aire acondicionado, porque, por lo mismo, porque ese calor va a estar en gran parte absorbido en el vidrio. Generalmente la fabricación de películas con tecnología nanocarbón son un poco más económicas, entonces sus costos generalmente son un poco más económicos y la garantía es la misma, es de 15 años, que con los avances que hay en este momento podría hablarse de garantía incluso de por vida. Lo que pasa es que las fábricas que dan garantía de por vida, las fábricas generalmente no dan garantía de por vida, generalmente lo hacen las empresas distribuidoras, pero una garantía de 15 años es más que suficiente pues para uno garantizar un producto de excelente calidad. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. El nanocarbón y la nanocerámica, los componentes del nanocarbón son un poliéster de alta calidad, una capa de protección ultravioleta, nanopartículas de carbón y la capa antirraya. En la nanocerámica tenemos un poliéster de alta calidad, protección de rayos ultravioleta, nanopartículas de cerámica y capa antirraya. Los usos. Los usos del nanocarbón generalmente son instalaciones principalmente automotrices, donde es muy importante el control de calor, la estabilidad de las propiedades, o sea, ofrecer una muy buena garantía. Y dejamos de último la buena visibilidad. ¿Por qué? Porque estos materiales en realidad están hechos para controlar rayos infrarrojos, para eso fueron pensados. Ahora, no podemos negar que tienen un beneficio extra y es brindar una muy buena visibilidad, pero no es para lo que están fabricados y esto también es importante, porque a veces las personas tienen unas expectativas gigantescas de que no, eso queda como si el carro no tuviera absolutamente nada y es al 5%. Y eso no es así, o sea, la visibilidad es algo muy de percepción y por eso debemos aclararle las expectativas al cliente de lo que puede esperar y lo que no de un polarizado. ¿Qué te puedo garantizar yo con un nanocarbón o con una nanocerámica? Te garantizo un alto control de rayos infrarrojos por absorción, te garantizo que tu carro se va a enfriar más rápido, que el consumo del aire acondicionado va a disminuir, porque el polarizado te está ayudando para que mucho de ese calor, cuando el carro esté en movimiento, no entre y no esté en el interior. Y te garantizo una buena visibilidad porque está fabricado con un muy buen poliéster, porque el nanocarbón y nanocerámica de Spectra utiliza partículas supremamente pequeñas y esto también es muy importante. La visibilidad es mejor entre las partículas sea mejor. ¿Por qué? Como les dije ahora, estos materiales ejercen una acción de absorción, absorben rayos infrarrojos, pero también absorben luz. Entonces, si la partícula es muy grande, la luz va a chocar contra esas partículas y la va a absorber, generando un efecto que se llama un efecto termocromático, que no se da todo el tiempo, sino en ciertos ángulos de incidencia de la luz sobre la película. Las películas de Spectra tienen unas partículas supremamente pequeñas, pero en ciertos ángulos se podría llegar a dar ese efecto. Entonces, si el cliente espera la mejor visibilidad del mundo todo el tiempo y se encuentra con un efecto termocromático en cierto ángulo, en cierto momento, pues también se puede sentir un poco desilusionado. Entonces, creo que lo más importante es aclararle que son materiales hechos para tener una muy buena garantía, porque duran mucho tiempo, porque no se van a decolorar, un muy buen control de rayos infrarrojos y adicional a esto tienen muy buena visibilidad. Pero si lo más importante para él es la mejor visibilidad, hay otros productos que pueden suplir esta necesidad y que están hechos para eso. Entonces, les vamos a empezar a hablar un poquito de estos productos. Acá podemos ver la línea High Definition. La línea High Definition está compuesta como por 3 sublíneas. La primera se llama High Definition.
Y son películas fabricadas para brindar la mejor visibilidad del mercado, porque están construidas con un poliéster ultra nítido, que como les dije ahora es un factor clave para que la visibilidad sea muy buena. Además tienen tecnología Deep Dyed, o sea, el proceso mucho más controlado de teñido del poliéster que garantiza una uniformidad muchísimo mayor en el tono de la película, y unos pigmentos que son completamente estables, que también garantizan que la película nunca se va a poner morada, roja o púrpura. Si empieza un proceso normal, que es un proceso en el que el color se puede ir perdiendo en un tiempo, ese color nunca se va a poner, nunca va a cambiar drásticamente. Simplemente la película puede llegar a aclararse, pero el polarizado nunca se va a poner rojo, morado o esos polarizados tan horribles que vemos. Por otro lado, esta película desarrolló un adhesivo especial que también hace que la película nunca se embombe, y la inversión que se hizo en desarrollo de este producto fue muy grande. Esta foto que ustedes ven acá es una foto real de un polarizado high definition al 20% en la noche. Entonces, acá podemos ver que de verdad la película ofrece una excelente visibilidad. Es muy importante, como siempre les digo, aclarar y aterrizar las expectativas del cliente. Obviamente acá estamos en una calle normal, no es la calle más iluminada, pero tampoco es la más oscura. En carretera estas condiciones pueden cambiar porque ustedes saben que la privacidad depende de la luz. Entonces, si afuera hay muy poquita luz, obviamente va a disminuir la visibilidad y eso también es muy importante aclararlo. Les voy a mostrar un video en el que se ve una comparación entre el High Definition y un polarizado económico para que mostrarles un poquito de lo que estamos hablando. ¿Listo? Acá. Este carro acá atrás tiene polarizado económico, en el vidrio lateral delantero High Definition al 5 y en el vidrio delantero High Definition al 20. Entonces por fuera se ven supremamente parecidos. Vamos a mirar a qué nos referimos con una muy buena visibilidad, porque buena visibilidad no es solo claridad. Miren el 20, miren el 5 en High Definition y miren el 5 en el económico. Entonces, ¿es más clara o menos clara? No lo sé, pero es más nítida. O sea, miren la definición de la imagen en uno versus otro. Y este video es muy chévere porque mucha gente dice, pero es que el nanocarbón, ustedes me lo muestran en video y físicamente yo no lo veo igual. Eso es verdad. Eso también es importante aclararlo. Los videos, las cámaras de los celulares mejoran un poco la imagen, pero acá estamos utilizando exactamente la misma cámara para comparar dos películas y podemos ver realmente que se ve completamente diferente, los colores, la nitidez, la visibilidad. Entonces, este es un polarizado que es hecho para brindar la mejor visibilidad del mercado. Dentro de la misma línea High Definition tenemos otra sublínea que se llama High Control, y es un polarizado que también está fabricado para brindar la mejor visibilidad, está construido con poliéster ultra nítido y la tecnología Deep Dyed, con estabilidad de color, nunca se va a poner rojo y morado, pero además este polarizado tiene algo muy chévere y es que tiene una capa de metal. Esa capa es muy imperceptible, o sea, cuando se instala el polarizado no se ve espejo, pero esa capa de metal le ayuda a controlar calor, no tanto por la absorción de rayos infrarrojos, sino por el rechazo de ese calor para que no pase directamente al interior. Entonces aquí estamos hablando de un polarizado que tiene una excelente calidad, una excelente visibilidad, además esa capita de metal hace que la privacidad sea mejor en él y además tiene un control de calor moderado. No es tanto como el que vamos a ver en la próxima referencia, pero sí tiene un buen control de calor. Y por último, tenemos el High Definition IR, que es un material
muy chévere, es una nanocerámica con la tecnología High Definition, entonces tiene una excelente visibilidad, pero además tiene un control infrarrojo muy bueno, superior al 80%, y lo más chévere de este material, nos parece a nosotros, es que es un material que ha sido sometido a unas pruebas extremas de envejecimiento acelerado, en el que se comparó el control infrarrojo inicial. Lo que se hizo fue instalar unos vidrios en el desierto a temperaturas altísimas de más de 50 grados, vidrios horizontales, es decir, simulando un techo, y dejaron un vidrio con un polarizado de la competencia y uno con este. Y empezaron a mirar qué pasaba con el control infrarrojo. Entonces, el control infrarrojo de uno empezó en 88% y a los 6 meses bajó al 10%. En solo 6 meses ese control infrarrojo inicial, que era muy alto, bajó a solo un 10%. Entonces, esto es algo impresionante porque ahora mucha gente, todo el mundo dice que venden nanocerámica, nanocarbón, tienen un medidor y te dicen, no, el mío mide más, el mío mide menos, pero muchas veces hay polarizados económicos muy baratos que tienen un control infrarrojo muy alto con el medidor inicialmente, pero en el tiempo ese control se pierde muy rápido y esto sucede porque ese control, ese polarizado ni siquiera tiene tecnología nanocerámica o nanocarbón, sino que usan pigmentos, hay pigmentos que tienen control infrarrojo alto, se lo ponen a ese poliéster, así como les mostramos ahora la tecnología Glue, le ponen ese pigmento al poliéster, pero en el tiempo esos pigmentos con ese control infrarrojo se debilitan supremamente rápido. Entonces tú a los 6 meses vas a tener un polarizado sin ningún tipo de control, mientras que este a los 3 años solo bajó 2 puntos de control infrarrojo. 3 años sometido a prueba al desierto, al clima del desierto, en un vidrio horizontal que le daba el sol todo el día, todos los días. Entonces, acá tenemos un polarizado que además de dar una excelente visibilidad, un excelente control infrarrojo, nos garantiza que sus propiedades pueden durar en el tiempo muchísimo más que otros polarizados. Entonces acá les hicimos como esta tablita donde comparamos toda la línea High Definition con sus componentes y usos. El High Definition normal tiene un poliéster ultra nítido, una construcción deep dye y pigmentos altamente estables, esos son los componentes principales. El uso es para instalaciones automotrices, donde lo más importante es tener una excelente visibilidad al mejor precio. ¿Por qué? Porque aunque este tiene mejor visibilidad que el nanocarbón y el nanocerámica, es muchísimo más económico, puede valer la mitad. Y hay muchas personas para las que en realidad lo más importante es la visibilidad. Por ejemplo, hay carros que ya el vidrio viene con control infrarrojo. Entonces, ¿cómo no van a quedar muy bien ustedes si un cliente les dice que desea la mejor visibilidad y que por eso le instalen nanocerámica que vale, no sé, 600.000 pesos, y usted le dice, no, yo tengo un polarizado que te da una muy buena visibilidad, además tu carro ya tiene control infrarrojo, ya tiene control de calor, le vamos a poner un polarizado que te va a dar muy buena visibilidad y muy buena privacidad por la mitad del precio? Entonces, en eso consiste también asesorar bien a los clientes y ganarse clientes para mucho tiempo. Tenemos el High Control, que tiene un poliéster ultra nítido, construcción deep dye, pigmentos altamente estables, pero adicional tiene la capa de metal. Este es más recomendado para instalaciones automotrices, donde además de necesitar una excelente visibilidad, también es importante un control moderado de calor. Y si quieren una mejor privacidad, también lo recomendamos, porque hemos visto que brinda mejor privacidad. Y por último, el High Definition IR, que tiene un poliéster ultra nítido, pero además tiene partículas de nanocerámica al mínimo tamaño posible. Esto cancela casi que al 100% la posibilidad del efecto termocromático del que les hablé ahora, porque las partículas son tan pequeñas que la luz pasa a través de ellas
sin chocar y no hay ninguna absorción de luz. Además, tiene una doble protección ultravioleta, por lo tanto, es un material que tiene una durabilidad muchísimo más alta en sus propiedades, tanto de control infrarrojo como de tonalidad. Y los usos son instalaciones automotrices, donde el cliente quiere la mejor película que haya en el mercado, con alto control infrarrojo y una excelente visibilidad, tanto en el día como en la noche. Bueno, listo. Entonces hasta acá llegamos como en la parte de las películas automotrices. Como les decimos, esta capacitación es una introducción. De aquí en adelante van a seguir muchas más, donde vamos a hablar más de los rayos infrarrojos, de lo que compone el calor y de muchas más cosas para que profundicemos todo esto. Listo. Ahora vamos a hablar un poquito de las películas arquitectónicas y las líneas y los tipos de construcción que hay. Entonces, las películas arquitectónicas nosotros las dividimos en películas metalizadas, películas híbridas y películas cerámicas. En las películas metalizadas, el componente principalmente son metales estables. Hay dos formas de agregar el metal al poliéster, y esto también es importante. Una de las formas es como un laminado. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, imagínate un papel aluminio, obviamente no es ese el mismo metal que se usa, pero imagínate un papel aluminio que es una capa de metal y la agregas al poliéster por medio de un laminado. O sea, coges una capa completa y se la agregas al poliéster. Y la otra manera se llama Sputter, que es una tecnología súper avanzada y súper interesante, en la que lo que se hace es fragmentar ese metal, esos metales altamente estables, en iones, o sea, en su parte más pequeña, y se hace como una piscina de iones en la parte de abajo. Arriba el poliéster va pasando y hay unos imanes que atraen esos iones y lo adhieren al poliéster. Esto tiene varias implicaciones. Uno, el color es mucho más uniforme. Dos, es mucho más difícil que la película se desmetalice o que se le caiga el metal, porque es más difícil que se caigan iones a que se deslamine, en la que se caería simplemente toda la capa de metal. Y tres, al ser partículas tan pequeñas en tamaño de ion, la luz también atraviesa mucho más fácil a través de ella y por eso son películas mucho más nítidas. Entonces, las películas de Sputter son una súper opción en instalaciones arquitectónicas porque tienen una mejor visibilidad, tienen una mayor garantía, es más difícil que se deterioren en el tiempo. Los usos de las películas metalizadas generalmente son instalaciones arquitectónicas donde lo más importante es controlar calor. Esto es muy importante también y siempre lo resaltamos. Las películas metalizadas son la línea arquitectónica más económica, pues son más baratas que una cerámica, pero no por eso ni son más malas, ni son de menor calidad, ni la cerámica es mejor siempre. Todo depende de las necesidades del cliente. Por ejemplo, una película arquitectónica metalizada al 10% generalmente controla muchísimo, muchísimo más calor que una película cerámica al 70% con un control de 90%. Y puede valer 3 veces menos, ¿cierto? Entonces, cuando la necesidad principal es controlar calor o tener privacidad o proteger muebles y objetos, lo más recomendable es una película metalizada. Ahora, ¿cuándo es más recomendable una película cerámica? Entonces vamos a hablar de las cerámicas. Las películas cerámicas están construidas principalmente con nanopartículas de cerámica, que es un material altamente estable y con alta absorción de rayos infrarrojos. Esto permite un control de calor muy alto comparado con películas claras de otros materiales. Esto también es muy importante, como les decía,
La nanocerámica es la que más calor controla, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque el calor en un 40% es producido por la luz. Entonces, si tú estás dejando pasar toda la luz, se te va a pasar el 40% de las causas del calor. Entonces, entre tú más luz controles, también vas a controlar más calor si además estás controlando rayos infrarrojos. Pero además de esto, las películas cerámicas lo que hacen es principalmente absorber ese calor, lo absorben para que se quede en la película y en el vidrio y no pase directamente al espacio interior. Entonces, al absorber ese calor, el vidrio, como les decía ahora, el vidrio no puede absorber calor infinitamente. Simplemente cuando ya sea necesario, él lo empieza a transmitir o hacia adentro o hacia afuera. Entonces, gran parte de ese calor que es absorbido en el vidrio se transmite hacia el interior y produce una transferencia de calor por la absorción del vidrio. Entonces, ¿cuándo es recomendable el uso de una película cerámica? En instalaciones arquitectónicas donde lo más importante es alterar al mínimo la fachada. O sea, si una persona dice, yo no quiero que me oscurezcas, yo no quiero que la fachada se vea espejo, yo no quiero que el vidrio me cambie mucho de tonalidad, pero aún así ofréceme la mejor película que me controle más calor, pero sin negociar entrada de luz ni alteración de la fachada, ahí es un buen momento para ofrecerle una película cerámica. Siempre que podamos aterrizar expectativas del cliente y explicándole esto, o sea, el calor en gran parte es producido por la luz, entonces si tú dejas pasar toda la luz, se va a transmitir calor. La decoloración en un 25% se debe a la luz, entonces también vas a estar protegiendo contra los infrarrojos y los ultravioleta, pero la luz va a poder seguir deteriorando las cosas, no a la misma velocidad, pero no vas a estar tan protegido. Entonces, siempre la recomendación es negociar, que el cliente mismo negocie sus expectativas y a partir de ahí decida qué es la mejor opción para él. Si él decide que no quiere disminuir luz, entonces siempre la mejor opción es una película cerámica porque siendo clara, tiene un buen control de calor. Pero si él está dispuesto a negociar algo de luz, entonces hay otras opciones que le pueden incluso controlar más calor que una cerámica. Por último, tenemos las películas híbridas. El componente principal de la película híbrida, y la dejamos para lo último, porque es una película que está construida con cerámica y con metal. Entonces, esto le da dos ventajas principales. Una ventaja muy importante es que controla calor tanto por absorción como por rechazo. Entonces, tal vez el vidrio se caliente un poquito menos que con una película cerámica exclusivamente. Y además de esto, son mucho más económicas que una película cerámica porque mezcla ambas tecnologías. Entonces, eso le da el costo un poco más bajo. El uso principal es en instalaciones arquitectónicas en las que es importante un equilibrio entre entrada de luz, control de calor y precio. Entonces, son películas que, siendo muy claras, ofrecen un muy buen control de calor. Entonces, son una excelente opción siempre que el cliente, o sea, nosotros todos hemos tenido clientes que lo primero que nos dice es, yo quiero protegerme, pero que no me oscurezcas. Entonces, ahí podemos empezar a hablar de películas híbridas o de películas cerámicas de acuerdo a qué tanto está dispuesto a negociar. ¿Por qué? Porque la película híbrida, a pesar de ser cerámica y metal, sí puede dar algún grado de efecto reflectivo comparada con una cerámica que no tiene absolutamente nada de metal. Entonces, son como ventajas y desventajas que hay que empezar a sopesar para que el cliente pueda decidir él y negociar con sus expectativas lo que le parezca mejor. Bueno, listo. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla.
Por favor, voy a mirar las preguntas que hayan hecho en el chat. Yo les voy a compartir el video de esta capacitación para que puedan ver los videos y las imágenes en mejor calidad. Aquí me preguntan, ¿tienes una gráfica de las películas para exteriores? Debe ser distinta a la de interiores. Nosotros en este momento estamos manejando dos películas para exteriores, que son las películas que recomendamos instalar en vidrios laminados, en vidrios que tienen cámara de gas, en vidrios que tienen como ese tipo de tecnologías, porque si uno instala una película que tenga una absorción alta en un vidrio, este tipo de vidrios, ese calor que las películas absorben y que se retransmite al interior o al exterior, cuando se transmite al exterior se va a quedar en esa cámara de gas o en el espacio que hay entre el vidrio laminado y el vidrio, entre un vidrio y otro, en un espacio que queda ahí, y es muy posible que los vidrios se rompan. Entonces, lo ideal es que en ese tipo de vidrios se instalen películas de exterior. Estamos manejando la Silver 20 y la Titanio 20 de exterior. Los tonos son iguales a las de interior, pero estas películas tienen una capa adicional de protección ultravioleta para que, como les mostramos en la imagen de la construcción, esa capa sí proteja el poliéster y todas las capas de las que está construida la película. En clima frío podemos utilizar las películas para controlar el ingreso de frío a través del vidrio. Hay unas películas que son insuladas, que son especiales para esto. En realidad, acá en Medellín hay una zona cercana que se llama Río Negro y tenemos algunos clientes que utilizan películas de cerámica, no tanto para no dejar entrar el frío, porque las películas actúan es más sobre control de rayos infrarrojos, pero lo que ellos dicen, lo que nos han dicho por experiencia, es que la película sí ayuda a evitar que el calor que hay al interior se salga. Entonces, es algo como que habría que probar, aunque en realidad las películas más recomendadas para eso son películas insuladas, son películas supremamente costosas y están hechas para que el calor del interior no salga al exterior y el calor del exterior no entre al interior, o sea, como que cumple las dos funciones. Dice, el high definition es igual al cerámico, ¿es verdad? No, el high definition solito, que fue el primero que les mostré, no es un material cerámico ni tiene partículas de nanocerámica, pero el high definition IR sí es un material que es nanocerámica con tecnología high definition. Entonces, hay personas que dicen que el high definition es nanocerámico por la visibilidad, pero como vimos ahora, en realidad el nanocerámico está hecho es para controlar rayos infrarrojos y el High Definition está hecho para excelente visibilidad. Ahora está el High Definition IR, que sí es nanocerámica High Definition y te da ambas funciones. ¿Qué material se recomienda en pérgolas? En pérgolas, nosotros generalmente recomendamos materiales que tengan adhesivo PS, Pressure Sensitive o pega rápida, para que no tengas problemas como en que el material se pueda devolver o todo esto. Y siempre recomendamos un material que dé buena sensación de sombra, es decir, que tenga una visibilidad del 15% hacia abajo. Son materiales que te van a dar muy buena sombra. Hay un material, por ejemplo, que se llama platino, que además tiene algo muy chévere y es que es estable también en sus colores. Entonces, es un material que no se va a oxidar, que no se va a dañar y a deteriorar en el tiempo y es una muy buena opción. Pero siempre la recomendación, como en las pérgolas tienes tanta entrada de luz, porque generalmente no hay paredes, es que pongas una película que dé buena sombra. A la gente al principio le da mucho susto y siempre quieren una cerámica porque es muy clara, pero cuando se ha hecho, generalmente ellos dicen, no, es que me está pasando mucho calor todavía. Entonces hay que explicarles que con la cerámica, si pasa toda la luz, también va a pasar gran parte del calor por un lado,
y que aunque pongas una película oscura en una pérgola, generalmente no tienes problema porque hay muy buena entrada de luz por las otras partes. Entonces, la recomendación siempre en una pérgola es película que tenga muy buena sombra. Escucho mucho el tema de los materiales One Play y Two Play. Bueno, esto se refiere a capas del material. Un material One Play es un material de una capa, es un material que es más delgado. Eso no significa generalmente ni que el material sea mejor o peor. Por ejemplo, el High Definition es un material One Play, pero tiene una ventaja y es que muchas personas de hecho lo están usando para termoformar en seco, porque funciona mucho mejor y termoforma mucho mejor. El nanocarbón, nanocerámica generalmente son materiales de 2 capas, entonces son más gruesos, son más gruesitos y hay personas también a las que les gusta más porque, por ejemplo, al instalar en vidrios laterales se les facilita. No necesariamente el que sea una capa o 2 capas significa que sea mejor o peor, todo depende de su construcción y de sus componentes. Teniendo en cuenta que las películas arquitectónicas exteriores son de poca vida útil y limitadas en cantidad, es posible instalar una película de uso interior de larga duración y obtener una mayor durabilidad. Las películas de exterior que nosotros manejamos tienen 3 años de garantía. Generalmente duran más, pero pues esa es la durabilidad que tiene. Una película interior de larga duración, si está hecha para interiores, en un exterior se te va a dañar supremamente fácil por los rayos ultravioleta. Pues que puede que estés muy de buenas y te dure un año y medio, 2 años, pero finalmente los rayos ultravioleta van a terminar por dañar ese poliéster, la capa antirraya y todo lo demás, y la película se va a cristalizar. Entonces no es recomendable instalar películas de interior en vidrios exteriores. Me han preguntado por la película Transition, que se va oscureciendo con la intensidad del calor. Hay una película que se desarrolló hace algunos años que sí se oscurece, no con la intensidad del calor, pero sí con la luz. Y es una película que tiene algunos problemas. Uno es que es supremamente costosa, el metro puede valer más de 1 millón de pesos, y es una tecnología que no se han terminado de inventar, pues eso es la realidad. Entonces, al parecer, se vendió bien cuando inició, pero al año empezaron los problemas y uno instalarle un carro a un cliente en el que le cobre 4 millones de pesos para que al año llegue diciendo que tiene problemas, pues es algo como muy complicado. Lo otro puede ser lo del efecto termocromático. Cuando las películas empiezan a absorber la luz y se ven opacas de adentro hacia afuera, sí se podría decir que dan un poquito más de privacidad de afuera hacia adentro, pero esto es causado por la absorción de la luz cuando las partículas son muy grandes, y eso se traduciría también en un efecto mucho más opaco visto de adentro hacia afuera. Instalé en un vidrio carbón al 20, se está agrietando y el vidrio se está agrietando. ¿Por qué sucede esto? Habría que mirar. Hay muchos casos, como les dije, en el que estas películas, al tener principalmente un efecto de absorción de calor, pueden generar una ruptura por estrés térmico. ¿Por qué se pueden dar? Eso va a ser parte como de otra clase que vamos a tener, pero les adelantamos como un poquito. Generalmente lo que pasa es, uno, que puede ser que es un vidrio laminado, que tiene una gran posibilidad de romperse cuando le ponemos una película de alta absorción, como les dije ahora. O la otra es que a veces el vidrio, sus bordes no están perfectamente pulidos y brillados, sino que tiene algunas pequeñas fisuras y la película se instaló con el vidrio impuesto. Entonces, hay una parte del vidrio que no tiene película, que es como donde están los perfiles. Si esa parte del vidrio no tiene película y además tiene una pequeña fisura y el vidrio está supremamente caliente donde está la película por la absorción, ese calor tiene que salir hacia algún lado y generalmente busca
esa zona donde está el vidrio frío y ese choque de temperaturas hace que el vidrio se rompa. Entonces ahí habría que mirar la calidad del vidrio, el tipo de vidrio y observar. También otra cosa que altera mucho esto es los cambios bruscos de temperatura. Cuando hace mucho sol en el día y mucho frío en la noche, pasa lo mismo, el vidrio está supremamente caliente y de un momento a otro está expuesto a una temperatura mucho más bajita, entonces hace que haya una ruptura por estrés térmico. Como les digo, eso es un tema que vamos a ver ahorita más adelante. Dice, hay un reflejo morado en el cerámico con el sol, pero me dicen que se ven unas esferas. Habría que mirar el caso particular. Lo que sí puede pasar es, como les dijimos, que puede haber un efecto termocromático en el que en cierto ángulo la película absorbe la luz y se ve un poquito como opaca o cambia un poquito la tonalidad de la película. Pero pues habría como que mirar cuál es el caso en particular. ¿Cuál es la diferencia entre energía solar rechazada y rechazo de infrarrojos? Esto también es una clase que vamos a dar más adelante, que es la siguiente, que es teoría general de la energía solar, pero un adelanto es que los rayos infrarrojos son uno de los principales causantes del calor, pero no son los únicos. Entonces, cuando hablamos de rechazo infrarrojo, no podemos decir que eso es lo mismo que rechazo de calor. Por lo que les dijimos, la luz transmite calor, depende si la película absorbe o rechaza, mientras que el término total de energía solar rechazada es un término que tiene en cuenta todos estos factores, el calor transmitido por la luz, por los rayos infrarrojos, qué tanta absorción tiene la película, cuál es su coeficiente de sombra, es una ecuación mucho más larga y en realidad es un término que nos ayuda más a saber cuál es la eficiencia en control de calor de una película versus otra. Dice, la única diferencia entre el HD normal y el HDR es el rechazo de calor, la nitidez es igual. La nitidez es muy similar, sin embargo, el high definition normal, como les dijimos, es una sola capa y no tiene partículas de nanocerámica. Entonces, en ciertas ocasiones hay personas que pueden decir que ven mejor con uno o con otro. Como les decimos, la visibilidad es algo muy de percepción. Entonces, todo depende. Pero ambos sí tienen la tecnología High Definition. De pronto el otro, al ser un poco más delgado y no tener partículas de nanocerámica, puede dar en ciertas ocasiones una visibilidad mejor que el nanocerámico. Puedo usar titanio 15 en las pérgolas y qué tiempo lo puedo garantizar. Bueno, las películas metalizadas en pérgolas tienen 3 años de garantía. Esto es importante también. Es muy importante estar seguros de que la pérgola no tiene filtraciones. ¿Por qué? Porque las películas metalizadas, cuando hay una filtración de agua durante mucho tiempo, por más mínima que sea y más imperceptible que sea, esa agua va a terminar por oxidar el metal y la puede dañar muy fácilmente. Entonces, puedes dar 3 años de garantía, es una muy buena opción, aunque el titanio 15 es adhesivo DS, dry sensitive, entonces tienes que instalarla como en ciertas condiciones donde no esté dando el sol todo el tiempo o no haya un frío muy intenso porque se te puede demorar un poquito más en activarse el adhesivo. ¿Hay alguna película para evitar el reflejo en las vidrieras de locales comerciales usadas como vitrina? No. Se han hecho muchas pruebas y todo eso, pero en películas de control solar es muy complicado, empezando porque la película se instala por dentro, entonces muchas veces ese reflejo se va a dar igual desde afuera y el vidrio va a seguir reflejando. Se han hecho algunas pruebas con un vinilo mate y hay personas a las que les ha funcionado, pero pues tendrían que hacerse pruebas. El estrés térmico en un panorámico que tenga nanocerámico y llueva de momento se puede rajar el vidrio. No hemos conocido ningún caso de eso. Más fácil puede pasar si el vidrio sí tiene alguna fisura en el borde, pero en general en vidrios que no han tenido problemas de ruptura es algo difícil que pase porque esos vidrios son vidrios templados.
Y los vidrios templados soportan cambios de temperatura de hasta 260 grados centígrados, según las pruebas que se han hecho, sin romperse. Entonces, si esto pasa, lo más probable es que el vidrio ya haya tenido algún defecto de fisuras y por eso se haya generado el estrés térmico. Un segundo. Aquí hay otra pregunta. Todo lo que sea nano trabaja es por absorción. ¿Significa que las películas metalizadas dejan más fresco el vidrio? Las películas metalizadas también ejercen una acción de absorción y eso también lo tenemos que tener en cuenta en la ficha técnica. No es que porque sea metalizada no va a absorber, pero las nanocerámicas, las películas cerámicas y carbón, lo principal que hacen es absorber, su rechazo es muy bajito. Entonces son películas que sí calientan más el vidrio. Sin embargo, hay películas metalizadas que también tienen una absorción moderada o alta y también calientan el vidrio. Hay que tenerlo en cuenta en la ficha técnica y mirar la absorción, el porcentaje de absorción. Dice, me faltó la pregunta de John Ramos, ya ahí la acabé de contestar. Y preguntan si el nanocerámico protege igual que la película. ¿Protege cómo? ¿Protege en qué sentido? Si me hablas de película de seguridad y polarizado nanocerámico y la protección es contra la ruptura del vidrio, la respuesta es no. Las películas de seguridad protegen mucho más contra la ruptura. No que el vidrio no se rompa, pero sí lo sostienen para evitar que esos fragmentos causen accidentes o si es, por ejemplo, un ladrón, que sea mucho más difícil para él entrar y robarse las cosas. Entonces, tenemos película nano seguridad que tiene las dos funciones, película de seguridad y además tiene el control infrarrojo muy alto. Esas están disponibles al 5 y al 15. Pero el polarizado no te protege igual que la película de seguridad. El polarizado es mucho más delgado, a pesar de que es grueso, porque es 2 capas, es two-ply, no alcanza a proteger igual que la película de seguridad, que ya tiene 4 milésimas de espesor. Sí, entonces era sobre la ruptura. No debemos usar nanocerámica en pérgolas. Si es nanocerámica clara, no la recomendamos. Por lo que les decimos, en pérgolas generalmente lo que se busca es una sensación de sombra, porque está dando el sol directamente. Entonces, si tú la pones generalmente, pues lo decimos como por la experiencia que hemos visto, las personas terminan diciendo, no, poneme algo que me baje luz también, porque la luz también transmite calor por un lado y en segundo lugar porque la luz también da una sensación como de que no hay tanta comodidad. Además de eso, en una pérgola generalmente tienes muy buena entrada de luz por todos los lados. Entonces, la puedes instalar, siempre y cuando no sea vidrio laminado. Si es vidrio templado, lo puedes hacer tranquilamente. Pero siempre recomendamos que le adviertan al cliente eso, porque lo que más pasa es que le pones una nanocerámica y después vas por una polarizado al 20% para que le baje toda esa luz que no aguantan. ¿En cuánto tiempo de garantía tiene el nanocerámico para pérgolas? Tiene 5 años de garantía. Es que están llegando nuevas. ¿Por qué no es recomendable polarizado en ventanas de automóvil? ¿Por qué no es recomendable polarizado en ventanas de automóvil? En ventanas de automóvil puedes poner polarizado sin ningún problema. Aquí en Medellín, principalmente en Medellín, hemos visto que en otras ciudades del país no es tan importante la película de seguridad. En Medellín tenemos una cultura como de mayor protección con la película de seguridad para evitar los fragmentos del vidrio que causen accidentes o que te atraquen en un semáforo rompiéndote el vidrio y todo esto. Entonces, por eso se usa más la película de seguridad, pero lo puedes instalar tranquilamente si es polarizado automotriz en una ventana de vidrio automotriz y no hay ningún problema. ¿Cuál es la mejor posición para rechazar el calor en un carro?
¿Cuál es la mejor oposición para rechazar el calor en un carro? La mejor opción, supongo. ¿Cuál es la mejor opción para rechazar el calor en un carro? Si es un polarizado automotriz, una muy buena opción es la nanocerámica porque tiene un alto control de infrarrojo. Sin embargo, hay una película que es metalizada, que se puede usar en carros y controla más calor aún que una nanocerámica. ¿Por qué? Por lo que les hemos dicho. Como tiene metal, hace un proceso mayor de rechazo que de absorción, entonces el carro se va a calentar mucho menos. Esa la tenemos al 15% y es una excelente opción si lo más importante para el cliente es rechazar calor, incluso funciona mejor que la nanocerámica. ¿Cuál es la diferencia entre nanocarbono y high definition? Hay muchas, hay muchas diferencias. Primero, el nanocarbono tiene partículas de carbón y tiene un control infrarrojo más alto. El High Definition es un polarizado que está hecho para brindar una excelente visibilidad, pero no tiene control infrarrojo. Entonces, depende de lo que sea más importante para el cliente. Si el control infrarrojo, traducido en control de calor, o la excelente visibilidad. Son construcciones completamente diferentes. El nanocarbón está construido con nanotecnología y el High Definition es un poliéster ultra nítido con tecnología Deep Dye. Un vehículo con polarizado en carbono cerámica que se quiere oscurecer un poco más instalando un material encima, se debe hacer con el mismo material. No es recomendable porque si tú estás poniendo un material que ya tiene una absorción muy alta y le pones otro con una absorción súper alta, tal vez lo que vas a generar es un calentamiento excesivo del vidrio. Nosotros recomendamos cuando esto pasa, por ejemplo, poner un high definition sin control infrarrojo que le ayuda a oscurecer un poquito y no le va a afectar la visibilidad que ya tiene con el high definition, pues, con el nanocarbón. Obviamente al oscurecer va a disminuir la visibilidad, pero le estás poniendo uno que tiene la mejor visibilidad posible. Entonces, sobre nanocarbón es mejor, si vas a instalar algo, que sea el high definition. Sin embargo, cuando instalas una película sobre otra, las películas pierden la garantía. Y eso también es importante aclarárselo al cliente. Además, por experiencia sabemos que sabemos. Ay, perdón, hay alguien que tiene el micrófono activo. ¿Quién? Pacho tiene el micrófono prendido. Pacho, ya se lo desactivamos. Bueno, entonces como por experiencia sabemos que a veces un polarizado no se le ve ningún defecto y cuando le pones un polarizado encima resalta defectos que ya tenía. Entonces siempre es recomendable pues o por lo menos advertirle eso al cliente, que si le instalas uno encima puede que se le vea algún puntico, alguna cosita que antes no era visible. Porque deja pegar el material americano y el sencillo no. Eso no es tan así. O sea, como les decimos, la parte del adhesivo es algo supremamente importante en un polarizado. Un adhesivo de buena calidad implica una mejor visibilidad, una mayor duración, una mejor adhesión. Entonces, que un polarizado deje pega o no, no significa que el polarizado en sí sea malo o no. Habría que analizar muchas otras cosas. Todo depende del tiempo que lleva instalado, el tipo de material que es. A veces hay polarizados que son de muy buena calidad, que dejan más pegante porque son pegantes más fuertes, ¿cierto? O que se activaron más y todo eso. Pero como que una manera de uno decir es americano o es chino porque deje más o menos pega, no, generalmente no es un valor que nos pueda decir si es o no, ¿cierto? Depende de muchas cosas. Lo que sí es muy importante es estar seguros que en la construcción el adhesivo sea de muy buena calidad.
Porque, por ejemplo, un adhesivo DS en vidrios arquitectónicos, cuando lo retiras, a veces no te deja nada de pega y a veces te deja mucha porque se logró activar muchísimo. Entonces, depende más como de otras situaciones que específicamente de si es chino o es americano. ¿Cuál es el metalizado que dices al 15% para carro? Es una película, es el Neutral 10 que completa con la otra pregunta que me hacen acá, que si el Neutral 10 es recomendable para la línea automotriz, y es esa película. Es el Neutral 10, lo puedes instalar en carros, de hecho en Estados Unidos para lo que más se vende es para los automóviles, y funciona súper bien. Lo que pasa es que mide más o menos 13, entonces por eso podemos decir que es al 15. Listo. Bueno, listo. Si tienen alguna otra duda, por favor, si se me quedó alguna pregunta sin responder, si alguna pregunta les queda con dudas, me cuentan. Quiero aprovechar 5 minuticos, por favor, no se me vayan, para mostrarles nuestro catálogo automotriz interactivo. Denme un segundo para que lo usen en sus ventas. También vamos a tener otra capacitación sobre ventas, sobre herramientas de ventas, otra capacitación sobre energía solar, otra capacitación va a ser sobre esos problemas que se pueden presentar cuando instalamos películas, como la ruptura por tensión térmica, la interferencia de película delgada y todo eso. Entonces les vamos a ir contando como todas ellas. Una pregunta, si hay algún producto que recomiendas para adherir la película. Sí, hay un producto que se llama Film On, que se llama Film On, y se usa mucho cuando vas a instalar en ciertas condiciones. Por ejemplo, en lugares a los que les da muchísimo el sol o en lugares supremamente fríos, condiciones muy extremas, películas que sean DS, Dry Sensitive. Entonces esto se usa como un champú y ayuda para que el adhesivo se active mucho más rápido. Entonces es una muy buena opción para esas condiciones y funciona muy bien. Bueno, entonces por favor denme 5 minutos, les muestro el catálogo y ya terminamos la presentación. Muchas gracias a todos. Segundo. Bueno, aquí me preguntan otra pregunta. Un producto que retire la pega más fácil, pero sin dañar las carteras del carro, las sillas. También hay un producto que se llama Tint Off. Lo que ellos dicen es que el material no daña carteras y es muy chévere porque se aplica con el polarizado instalado. Entonces, se aplica, tienes el polarizado instalado, lo aplicas, pones un liner encima, lo dejas actuar más o menos 10 minutos al sol, después vuelves y aplicas, vuelves y pones el liner otros 10 minutos y lo que hace es que él penetra la película y empieza a debilitar el adhesivo para que para ti sea más fácil sacarlo. Entonces también les puedo compartir un video sobre ese producto porque es bastante chévere y puede ayudarlos en las despolarizadas. Aunque ellos dicen que no daña carteras ni nada de eso, pues nuestra recomendación siempre es protegerlas porque obviamente pues se ayuda mucho más a protegernos de accidentes graves. De la herramienta que se maneje también depende una excelente instalación, totalmente, totalmente. Nosotros siempre recomendamos usar muy buenas herramientas. A veces nos hacen una reclamación y nos dicen que la película no tenía capa antirraya y vamos a mirar la espátula y está totalmente sus bordes poco uniformes y todo eso. Entonces hay que tener una muy buena herramienta. También vamos a tener una capacitación sobre herramientas de instalación arquitectónicas y automotrices. Ok, un video de comparación entre nanocerámico y normal. Sí, vamos a sacar unos videos principalmente
hablando del control infrarrojo de ambas películas, para que ustedes los puedan tener. También todas esas cosas que nos pueden decir, todas esas ideas de videos y de todo eso nos pueden ayudar muchísimo para ustedes, para hacerles videos y cositas para que les ayude a vender más. Listo, les voy a presentar el catálogo interactivo para que vean todas las herramientas tan chéveres que tenemos para que ustedes lo puedan usar. Listo. Entonces, por favor, a quien no le haya llegado el link del catálogo, me cuentan, se lo piden a su vendedor, todos lo tienen para hacérselos llegar a ustedes, para que ustedes se lo compartan a sus clientes. Ustedes dan clic en el link y el catálogo tiene varias partes que son interactivas, que cuando ustedes se paran ahí, él los lleva a la parte específica de él. Entonces, aquí están todos los productos que tenemos. Si, por ejemplo, ustedes quieren ir a mirar el Hide Control, simplemente entonces van ahí y él los lleva directamente a la línea. Lo otro muy chévere que tiene el catálogo, aquí hay una imagen donde dice las razones para polarizar el carro, las diferentes pues, opciones que tenemos de películas, y empezamos con todo lo que les hablé hoy. Entonces hablamos de la película y el polarizado Diet, sus funciones principales. Aquí está el video que les mostré en la presentación. Cuando su cliente o ustedes simplemente hagan clic acá, los va a llevar al video. No sé si se los compartí en la pantalla, pero ahí nos lleva. La línea ultracarbón, lo mismo. Aquí hay una galería de autos instalados con nanocarbón para que ustedes se lo muestren a sus clientes. Esa galería la hemos estado actualizando. Si ustedes tienen fotos, videos y nos los pueden compartir, sería genial. Obviamente compartimos todos los créditos de quién hizo la instalación y pues los contactos de nuestros distribuidores para que los clientes accedan a ellos. Aquí hay unas fotos de las mediciones reales que tiene cada porcentaje de nanocarbón. Aquí está la línea nanocerámica. Como les decimos, resaltamos que su principal función es el máximo control de rayos infrarrojos. Igual, fotos con las mediciones reales de control infrarrojo y de control ultravioleta. La línea nanoseguridad de las que les hablé ahora. Aquí hay un link para aprender un poco más sobre nanotecnología, que habla de lo que les hablamos también en esta capacitación. Aquí está la línea High Definition, y esta línea los lleva a una herramienta que también les vamos a hablar mucho más, ahorita más adelante en otra capacitación, donde los lleva a un visualizador. No sé si ahí ven la pantalla. No se ve. Pues que sí. Sí. ¿Sí lo ven ahí? Sí, ya entró. Está entrando. Ok, entonces miren, esto es muy chévere para que ustedes se lo muestren a sus clientes. Y es un visualizador. Esta es una foto real, esta foto no tiene ningún filtro, donde se muestra el High Definition al 20 en un vidrio delantero, al 5 en los vidrios laterales. Y miren esto tan chévere. Este es un polarizado económico al 20 y este es un polarizado High Definition al 5. Como les digo, obviamente muchas veces las cámaras pueden mejorar la imagen, pero es la misma cámara tomando desde el mismo lugar dos vidrios con dos polarizados distintos, y creo que ahí es donde mejor funcionan los videos y las fotos, porque nos muestra comparaciones más reales. Entonces, miren la nitidez de este 5% versus la nitidez de este económico al 20%. Se ve mucho mejor el 5 que el 20. Y acá le pueden mostrar a su cliente cómo se ve por fuera. O sea, siempre que hagan clic acá, se ve por fuera cómo se ve. Foto real, sin ningún tipo de edición. Obviamente hay que advertirle al cliente, esto es un Mazda 2. Si tú le instalas esto mismo a una camioneta muy grande, pues no se va a ver exactamente igual por fuera, pero sí les puede dar una idea. Y otra cosa muy chévere que hay acá es que esta es una foto real, pero tenemos
esto que es un visualizador. Esto sí no es real, es una simulación de cómo se ve un carro con un polarizado black en los diferentes porcentajes, también para que le muestren a sus clientes. Entonces, con un black 50, con un black 35, con un black 20, ¿cierto? Y cada que ustedes hacen clic, acá, en esta partecita, es donde se va a ver cómo se ve por fuera. Como les decimos, es una simulación, no es algo exacto, pero sí le puede dar a un cliente la idea de más o menos cómo se ve un polarizado al 35 versus un 20 versus un 5. Y eso a la gente le gusta mucho porque por lo menos los ayuda a hacerse la idea. Todas estas son fotos 3D, son fotos 360 grados, entonces ustedes las giran. De hecho, si consiguen unas gafas de realidad virtual, que son muy baratas, y abren esto desde su celular, ustedes pueden ponerla y ponérsela a su cliente para que él se sienta como si estuviera dentro del carro, mirando hacia los lados y sintiéndose en la experiencia 360 grados de la línea High Definition. Bueno, entonces aquí hablamos lo mismo, los diferentes tipos de película, hablamos un poco del Paint Protection, que es el producto que nosotros vamos a empezar a distribuir, pues ya lo tenemos disponible, entonces también les estaremos contando sobre él. Y aquí tenemos varias herramientas que le pueden servir a sus clientes y a ustedes, donde encontramos el visualizador. Entonces simplemente donde vean esta manito, hacen clic e ingresan ahí una galería de fotos, un video en realidad virtual. Igual ustedes acceden a este link desde su celular, si tienen las gafas se las ponen y van a ver como si fuera en realidad virtual un video muy chévere sobre el High Definition. Aquí está un archivo donde encuentran todas las fichas técnicas de las películas. Y para ustedes que son distribuidores, si hacen clic acá, pueden solicitar directamente el certificado de garantía para sus clientes de las instalaciones que hagan. Entonces, este link los lleva a un cuestionario que ustedes simplemente llenan. Entonces dicen nombre o empresa, ahí van sus datos. Entonces, Aldi Giraldo, número de cédula tal, tu correo electrónico y tu teléfono. Aunque ahora los datos del cliente, pones el nombre del cliente, qué vehículo y qué placa es y en qué ciudad se encuentra, qué referencia le instalaste, cuántos metros lineales usaste, cuándo lo compraste, tú, no cuándo se lo vendiste al cliente, sino cuándo lo compraste, y el documento de compra. Ya cuando envías eso, nosotros te hacemos llegar en máximo 2 días hábiles, tratamos de que sea el mismo día o al día siguiente, el certificado de garantía directo de la marca para que se lo entregues a tu cliente y le puedas mostrar que le instalaste realmente Spectra. Entonces, pues los invitamos a que miren ese catálogo. También tenemos un catálogo arquitectónico. Por favor, el que no lo haya recibido me dice, yo se lo envío, o le dice a su vendedor. O si lo quieren ver. O si lo quieren ver, no sé, lo que pasa es que ya está tardecito. Los que quieran. Entonces, tenemos el catálogo y ahí está, ahí lo pueden observar. Por favor, me hacen saber el que no lo tenga todavía para que lo puedan compartir con sus clientes. Es un catálogo diseñado para ustedes, pero también para su cliente final, para que se lo compartan, para que ellos conozcan, para que vean todos los productos que ustedes tienen para ofrecerles. Una, que recuerdes el servicio de domicilio, dice cuál es. Listo, me dicen por acá que por favor les recuerde que implementamos un servicio de envío express para la ciudad de Medellín. Para las personas que están en el oriente y lo quieren, lo que podemos hacer es llevárselos a la terminal el material para que les llegue el mismo día. Tiene unos costos supremamente bajitos. La idea es que ahora en estos tiempos donde todo se necesita tan rápido, ustedes cuando hagan el pedido le digan al vendedor, vení, yo quiero que me lo envíes, puede ser a la obra
puede ser a tu casa, puede ser a tu empresa, nos dices dónde y nosotros lo hacemos llegar en el menor tiempo posible. Entonces, para que lo aprovechen porque es un esfuerzo que hemos hecho para que ustedes no gasten de pronto tanto tiempo en ir a la empresa a recoger el material y salir para la obra. Mauricio, por favor, me escribes un correo a mercadeo@impactosolar.com.co o le dices a tu vendedor y él te hace llegar el catálogo. Igual todos, por favor, los que no lo tengan, se los enviamos digital. A los de la capacitación se los pueden enviar por el grupo que hizo Susana. Ok, Susana les envió ahorita la invitación a la capacitación por WhatsApp. A ese número también se lo pueden solicitar y ella se los envía. Entonces, por favor, no se queden sin él y sin usarlo, porque es súper chévere. Y ahí les enviamos el arquitectónico y el automotriz. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Por favor, si les quedó alguna duda, lo que sea, nos cuentan al correo, al WhatsApp, al asesor, a los que sea. Les vamos a estar compartiendo este video muy pronto, esperamos que sea esta misma semana. Lo vamos a hacer por Google Classroom, ahí van a ver montados varias clases, cada uno es una clase, entonces por favor los que quieran, no hayan recibido el link de las clases anteriores, nos cuentan también y se los hacemos llegar, y el de esta. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien.